Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis y este es un código para convertir los números decimales a los otros sistemas numéricos como el binario, el decimal, hexadecimal y el octal. Comenzamos con el binario decimal. Iniciamos con una validación que iniciaremos en falso ya que aún no hay ningún valor. El método de validar binario consistirá en una string de binario como cadena, que va a ser igual a una string.valueOf. Este método nos permitirá que cualquier valor ingresado se mantenga en una cadena string, y el valor binario que está entre paréntesis va a ser el valor que veremos casi al final. Continuamos con un ciclo for, donde haremos uso del método .length. Este método nos permitirá obtener la longitud de la cadena y devolver la cantidad de caracteres. El carácter que va a ser tipo char, donde nos permitirá almacenar esos caracteres, y el método charadd, método que devuelve el carácter especificado de una cadena. Un if, donde el carácter que hayamos ingresado tendrá que contener los valores entre el 0 y el 1. En caso de que no, nos mandará un falso, o sea, un error de que no será válido como binario, pero si sí continuará con el método de binario a decimal. Iniciamos con un entero en decimal, un entero en potencia y todo inicializado en 0. Como ya habrá sido acomodado en la validación, el while va a ser un bucle, un ciclo en el que constantemente se irá ejecutando hasta que el binario llegue al número 0. Decimal va a ser igual a temporal más, por la base 2 y la potencia, que al inicio es 0. Y como es binario va a ser de derecha a izquierda, y potencia va a ir en aumento de 1 en 1. Así que va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y así sucesivamente, para que al final nos retorne el valor decimal, y así se habrá convertido un binario a decimal. Continuamos con el método de decimal a binario. Aquí igual inicializamos el string binario y hacemos otro bucle. Tomaremos el valor, lo dividiremos entre 2 y calcularemos el residuo, y se agregará el residuo al resultado, y así sucesivamente hasta que termine, y nos retornará el valor binario. Así es como se convertirá un decimal a un binario. Continuaremos con la hexadecimal. Aquí igual haremos una validación con un string y caracteres hexadecimales, en donde el rango es del 0 al 9 y las letras de la A a la F. Hacemos igual un for, en donde igual usaremos un .length para obtener la longitud de la cadena, un carácter del tipo char y también el charadd, que como dije devolverá el carácter especificado de una cadena, y un if con el método .indexOf. Este método devolverá los caracteres de la cadena de la primera aparición. Si hay una cadena como tal, dará un -1, y esta, al ser un -1, nos dará un true. En caso de que no se cumpla ese if, nos dará un falso, o sea, un error de que no es válido. Al ser validado y que sí sea válido, continuaremos con el método hexadecimal a decimal. Aquí igual volveremos a colocar los caracteres hexadecimales y utilizaremos el uppercase. El uppercase se convertirá a todos los caracteres en una cadena dada en mayúsculas, ya que al ser hexadecimal contendrá números y letras. Un indecimal, y aquí hacemos otro for. Igual obtenemos la cantidad, la longitud de la cadena y los valores, los caracteres.
Después, al terminar esta operación, otra vez usaremos el index O para que lo resultante se convierta a decimal. E igual, decimal va a ser multiplicado y se le va a sumar la posición de los caracteres anteriormente establecidos. Y con esto nos retornará un decimal. Continuaremos con el método string de decimal a hexadecimal. Igual, un int en residuo, un string hexadecimal inicializado, un char, que este va a ser un arreglo de ceros hasta el 9 y de A hasta la F, con los valores permitidos y que sean válidos para este sistema. Un bucle, donde tomamos el valor, lo dividimos entre 16 y calcularemos el residuo y se lo agregaremos al resultado, y así sucesivamente hasta que el decimal ya nos quede convertido en un valor hexadecimal. Después pasamos a la clase octal. Igual que en los anteriores, hacemos una validación, colocamos el rango de los valores permitidos válidos, un for, donde establezcamos igual lo mismo, un punto length para obtener la longitud de esa cadena, los character char que nos sumará, y el char add, que igual nos devolverá los caracteres especificados de una cadena. Un if, igual que en el anterior, utilizará un index que nos devolverá los caracteres de tal cadena, que deberán dar un -1, y si es un -1 nos permitirá avanzar. En caso de que no, nos dará un falso y será un error. Continuamos con el método de octal a decimal. Inicializaremos un decimal en 0, una potencia en 0, y este igual va a ser un ciclo que se ejecutará continuamente hasta que el valor octal llegue al 0 total. Y va a ser igual que en el binario, va a tomar la base 8 y la potencia 0, y como la potencia va a ir en aumento de 1 en 1, va a ser 8 a la 1, 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2, 8 a la 3, y así sucesivamente. Y todo esto nos retornará un valor decimal. Continuaremos con el método de decimal a octal. Igual que en el anterior, que en los anteriores, un residuo, un string de octal, el arreglo de caracteres del 0 al 7, que son los permitidos, y un while, que igual va a ser un ciclo que tomará el valor, lo dividirá entre 8, calculará el residuo y agregará el residuo al resultado. Ahora pasaremos a la clase principal. Bueno, aquí están mis datos. Yo utilicé la librería Scanner y esta es mi clase prueba de los sistemas. Hice el escáner como tal, un booleano de salir falso para así darle fin al menú, un entero en opción para hacer que se elijan cualquiera de las opciones, un entero en decimales, que es el que vamos a usar para los case, para los 3 sistemas. Y aquí están las opciones: opción a decimal, a binario y viceversa, opción decimal a hexadecimal y viceversa, opción decimal a octal y viceversa. Y el cuarto será el fin del menú. El escáner, y de aquí donde nos tendrá que dar a elegir del 1 al 4. Si intentamos poner otro número, nos dará una elección no válida. Un switch, que es de las opciones que corresponden a los menús. El case 1, que es el decimal a binario y viceversa. De aquí crearé otras variables con el escáner. Será decimal binario, binario decimal, y de la clase binario decimal hice este.
el valor val para mandar a llamar a los métodos. Entonces aquí ingresamos el valor binario a convertir a decimal, lo guardamos, igual el valor decimal a convertir a binario e igual lo guardamos. Mandamos a llamar a los métodos, hacemos la validación, esta es la llamada a los métodos y aquí se mandó a guardar el valor que ingresó el usuario, que es el que está aquí también. Ya una vez hecho esto nos dará si sí es válido, continuará, en caso de que no, nos saltará este mensaje. Aquí igual binario va a ser a la llamada del método de los binarios y se ejecutará el método binario decimal visto acá y nos imprimirá el número binario en sistema decimal es y el binario que se convirtió. Después mandaremos a llamar el decimal a binario, el método, y decimal va a ser igual a esto, que convertirá un valor de string a decimal, y con esto hará la ejecución del método binario, decimal a binario y nos podrá mandar a imprimir el número decimal a sistema binario es y aquí sale decimal. En el case 2, al igual que en el anterior, un string de hexadecimal debido a que contiene números y letras, un string de resultado que igual serán números y letras. Igual hexadecimal a decimal en el escáner, decimal a hexadecimal y luego hexadecimal de la clase, el valor de val y hexadecimal otra vez para concluir su creación. Ingresamos los valores hexadecimales y los guardamos. Los valores decimales a convertir y se guardarán. Aquí mandaremos a llamar a los métodos de la validación. Si esta validación se cumple, nos dará el mensaje, nos dará acceso al siguiente método. En caso de que no, nos dirá que el número no es válido. Aquí hacemos llamar al método hexadecimal a decimal. Entonces hexadecimal tendremos que convertirlo todo este string para que nos permita hacer la operación en la clase de acá. Una vez hecha la clase y de que sí se haya validado bien, nos mandaremos a imprimir el número hexadecimal en decimal es más hexadecimal, que es el valor que se convirtió a decimal. Hacemos llamar al método decimal a hexadecimal y aquí también tendremos que convertir ese entero a un string para que pueda hacerse la conversión tanto aquí como en su clase y el uppercase para que nos retorne los caracteres en mayúsculas. Después de estos se mandará a imprimir que el número decimal que ingresamos en el sistema hexadecimal pues será obviamente el resultado que ya establecimos antes. En el caso 3 igual, un entero de octal, octal decimal de un escáner, decir decimal a octal igual, de su clase el value para continuar y guardar los valores. Les pedimos al usuario los valores y los guardamos. Pedimos el decimal para convertir y lo guardamos. Mandamos a llamar el método de validar octal. Si el método validar y el valor que ingresamos anteriormente no son válidos, aquí no los mostrará. Si sí lo es, nos permitirá avanzar. Mandamos a llamar ahora sí el método que convierte de octal a decimal y pues simplemente le damos las características, lo que requiere y la clase y el método se harán cargo del resto y se mandará a imprimir que el número octal en el sistema decimal será pues el número ingresado. Ahora el valor, mandamos a llamar el método de decimal a octal y le damos pues el valor que se estableció como decimal y decimal va a ser igual a integer value
Este valor lo vamos a convertir a un entero y el resto de la clase y el método se hará cargo. Después de esto se imprimirá que el número decimal en sistema octal es bueno y ya será el valor decimal que se convirtió. El case 4 pues ya será salir. En caso de que no elijan otras, se mandará este también de elige alguna de las opciones anteriores. Y hasta aquí, operación terminada. Muy bien, se harán unas conversiones para comprobar de que funciona. Elegimos el 1, un valor binario, en este caso el 10, que en decimal debe ser 2. Y el 255 que nos debe dar 8 unos. Muy bien, este valor es 2 y este valor es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 unos, así que realmente funciona. Vamos a hacer un error. Sería 12 y 10. Nos da de que no es válido ya que aquí hay un 2 y no corresponde al sistema binario. Muy bien. Ahora será la opción 2. Será 1C y 30. Muy bien, el número hexadecimal en decimal 1C corresponde a 28 y 30 corresponde a 1E. Así que también debemos hacer que sirva. Ahora el otro. Muy bien, el valor octal a convertir será 440 y 512. 1440 debe dar, no recuerdo muy bien. Nos da 800 y el número decimal en sistema octal es 1000. Así que se comprueba de que sí convierte los números. Pues sí, creo que ya sería todo, operación terminada. Así que este es mi código.